Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia International Raceway, en la clase B de coches modificados del abierto destacado. Y voy a probar un coche nuevo que me acaban de entregar por la actualización de esta semana. Me regalaron el Toyota GT86 Special Edition, ¿ok? Es un coche que se parece muchísimo al Subaru BRZ del 2013. De hecho, comparten, casi las mismas especificaciones técnicas y casi el mismo chasis, pero le hice una configuración para ver cuál es su desempeño y así poder probar el regalo, ¿eh? Así que ya sabes, vamos a iniciar desde atrás en la parrilla en la posición 18ª, aquí en Virginia, que es un circuito cerrado muy complicado. Vamos a ver si podemos escalar y meternos en la pelea del podio. Ok, el rendimiento de este coche es muy similar al BRZ del 2013, un poquito inferior en caballaje, la verdad, pero tiene un rendimiento muy cercano, así que le hice todos los ajustes pertinentes: suspensión deportiva, llantas de carrera, asistencia aerodinámica, le hice también el wipor y el ensanchamiento de la carrocería para darle también bastante estabilidad, ensanchamiento a tope de las llantas delanteras y media en la parte de adelante. De todas maneras, luego te voy a mostrar cómo configurarlo, si lo recibiste también en tu garaje, si tú tienes el pase de coches o tienes el pase premium o el paquete premium del juego. Este coche ya debe estar en tu garaje por si no te has dado cuenta. Ahí está un BRZ aquí a mi derecha, también buscando la forma de mantener la tracción, pero no lo consigue. Me meto aquí en la pequeña transferencia, impactando ligeramente el Subaru del 2015. Más adelante tenemos un Honda S2000 y el líder, Le Piatte, está a 4 segundos 200 milésimas por delante. Y mira qué rápido he escalado posiciones, ni siquiera hemos concluido la primera vuelta y ya estoy ocupando la 7ª plaza de la parrilla. Así que vamos a hacer un esfuerzo por seguir avanzando, mantener allí el ritmo, la trazada, presionar, y allí sigo impactando en la parte posterior del Subaru porque está frenando demasiado. Está muy inseguro el corredor Le Piatte 13, que está allí peleándose con el Subaru para ver cómo puede superar, y ahora me le pongo en un costado. Esta es una pelea de velocidad. ¿Cuál de los dos? Le estoy sacando media trompa al Subaru y parece que está aprovechando, casi me supera en el cierre, en el corte a la derecha, y mientras que el Honda, que va ocupando la 5ª plaza, también tuvo muchísimos problemas para meter el coche en la trazada y casi se sale, pero corrigió a tiempo y tiene una penalización de 700 milésimas. Así que vamos a aprovechar eso también a nuestro favor. Entramos aquí en la pequeña transferencia y vamos a acelerar a fondo para salir con buena trazada, con buen ritmo. Entramos en este corte que es muy peligroso y allá se salió este corredor que hizo esta modificación particular en ese clásico de la antigua Fórmula 1. Así que ahora estamos nosotros metidos en la 5ª plaza y el corredor que va delante del S2000 le han incrementado la penalización. Ahora tiene 1 segundo 200 milésimas en su contra. Mejor para nosotros. Son apenas 6 vueltas en este circuito. Ya estamos por terminar la segunda. Ya estamos por meternos en la mitad de la carrera y las condiciones, como puedes apreciar, son muy favorables. Si esto sigue así, podemos seguir avanzando y tal vez meternos en el podio. Allí estoy vigilante en el minimapa, estoy vigilante de los corredores que van adelante. Tenemos aquí en la 3ª plaza Necron, un amigo y seguidor, también allí buscando la forma de mantener su coche. Tiene buen rendimiento. El único percance que tiene ese Acura es que es tracción delantera y desgasta mucho las gomas, así que hay que conservar, hay que mantener un ritmo conservador en las primeras vueltas para luego tratar de presionar al final y llegar con buena estabilidad. Así que ahí está el amigo Necron vigilando allí el retrovisor, expectante de cuánto me le puedo acercar. Estoy haciendo un esfuerzo para exprimir hasta el último caballo de potencia del motor para acercarme lo suficiente y aprovechar el rebujo. Y mira, se le complica bastante al amigo Necron meter el coche, meter la trompa allí en la curva, pero logra corregir bien y sale bien posicionado, aprovechando
la buena velocidad y aceleración de la cura. Ahora sí, señores, estamos ya muy cerca de concluir. Lo que quedan son apenas 2 vueltas y fracción. Estoy utilizando el compuesto de neumáticos intermedio que van a soportar hasta el final sin problemas. Y como es un coche bastante ligero y con mucha estabilidad, pues no hay que preocuparse por el desgaste, ¿de acuerdo? Y como está bastante soleado el circuito, tampoco tenemos que preocuparnos por los cambios de clima. Así que por ahora todo está a nuestro favor para meternos allí en la pelea del podio. Pero vamos a ver, no podemos subestimar al compañero Necron, que está aprovechando bien su coche y mira, tiene un muy buen dominio, tiene una trazada efectiva, va suave, va relajado, no lo veo estresado por la cantidad de veces que ya me he acercado, él ha sabido defender. Así que vamos a ver, yo voy a tratar de acercarme lo suficiente para asomarle la trompa un par de veces y seguir presionando a ver si logro ponerlo nervioso, pero hasta ahora veo que tiene temple, tiene sangre fría en las venas el compañero Necron 73, que sigue allí metido en el podio. Ya estamos en la penúltima vuelta y las condiciones de carrera permanecen estáticas de momento, pero veo que el líder y la segunda plaza están perdiendo muchísimo rendimiento y allí freno bastante tarde para acercarme muchísimo allí a la cola de la cura. Y ahora sí lo vi un poquito nervioso porque de hecho se metió allí, se salió un poco, sacó 2 gomas fuera del asfalto. Ahora me meto aquí en la transferencia y asomo la trompa, me mantengo cerquita, por ahora sin contacto, para hacer la carrera limpia. Y mira nada más, allá está, veo en la segunda posición casi se sale. Uy, aquí frenó demasiado Necron, frenó mucho y me acerqué y le hice un pequeño contacto en la parte posterior, nada grave, no lo desestabilizó y me salvé también de que me penalizaran. Así que, señores, está concluyendo la carrera aquí en Virginia. Este es mi circuito favorito, ya lo saben. Y vamos a ver qué podemos hacer a continuación. Ahí dejo una pequeña ventana que trato de aprovechar, me meto en el corte, pero nos impactamos en ese punto porque quedé desestabilizado, perdí allí el centro de gravedad. Así que me sirve para meterme allí en un costado y seguir presionando. Él trata de meterse en el centro para bloquear el acceso a la trazada en el corte a la derecha y aprovecha muy bien el desarrollo de velocidad punta de la cura para aventajarme, pero se le va largo, no frenó con suficiente anticipación y perdió los chances el compañero Necron. Ahora no sé si es que también las llantas delanteras lo habrán traicionado, porque como les dije, ese coche se come las gomas rápidamente como caramelos. Y allá va el líder, Lepiat, y el compañero del coche verde, que todavía no identifico qué modelo es, también está a solo 2 segundos 900 milésimas por delante, haciendo un esfuerzo por mantenerlo en la trazada. Ya identifiqué el coche. El coche verde es un Monaro o es un Torona, Toscana, ya no recuerdo el modelo del coche. Lo que sí es que es un Holden, si no me equivoco, es un Holden. Y está allí presionando, ha hecho un carrerón, se ha mantenido muy cerca del líder, no le ha logrado arrebatar el liderazgo, pero mira nada más, allí el líder, estresado, se salió ligeramente del asfalto, logró corregir y quedaron los dos allí alineados, uno al lado del otro. Fue una pelea durísima. Y sí, señores, lo logró. El Holden Torana 77 le arrebató el liderazgo a Lepiat, que iba al volante de un BMW M3 del 2002. Y nosotros nos metimos en el podio, escalando 15 posiciones desde la largada, superando ligeramente a nuestro amigo Necron 73, que también hizo un carrerón y perdió 3 posiciones solo por una pequeña maniobra allí, mala suerte. Así que, señores, mejor tiempo de vuelta, 1:12.598 milésimas. Creo que fue el mejor tiempo de todo el circuito por poco, por muy pocas milésimas. Así que nos vemos en la próxima carrera, mis correlones, y ya les voy a explicar cómo modificar el Toyota 86 del 2019, si es que ya lo tienen en el garaje. Ok, ahora te voy a mostrar entonces cómo configurar tu Toyota TRD Special Edition, el GT86. Si ya lo recibiste en el garaje, si tienes el pase VIP, el pase de coches o el paquete premium del juego, ya lo debes tener allí, por si no lo has notado. Y lo primero es que le vamos a cambiar el motor. Le vamos a quitar el motor de 2.0 litros y le vamos a poner uno de 2.5 litros, el F4T. Se lo vamos a instalar
¿ok? Luego el kit de carrocería, el de Rocket Bunny, que le queda estupendo, se ve muchísimo más agresivo y le da mucha estabilidad y te da el acceso también a otras piezas. En la parte del alerón, instala el alerón de carrera. En la parte de transmisión, instala un embrague deportivo, la transmisión de carrera, la línea rígida de transmisión de fibra de carbono deportiva, el diferencial de carrera. En las llantas, ya sabes lo que siempre te recomiendo. Pon los rines pesados. Te recomiendo los Type R, E o Ettinger de siempre, o puedes colocar los O's. Y aumentas el tamaño de los rines en la parte de atrás y en la parte de adelante, dándole más peso y más estabilidad. En la anchura de los neumáticos, pero antes coloca el compuesto de carrera, el compuesto de neumáticos de carrera, y en la anchura de los neumáticos traseros a tope, 305 milímetros. ¡Wow! Y en la parte de adelante lo dejas como está, 215 milímetros. En la parte de frenado coloca los frenos, los discos de freno deportivos, los muelles deportivos o los amortiguadores deportivos, barras estabilizadoras de carrera en la delante y atrás, la jaula antivuelco de carrera. En la reducción de peso no le puedes hacer nada de momento, no tiene suficiente espacio. En la parte de motor coloca el volante de inercia de calle, ¿ok? Y en la parte de lo que es desempeño, combustible y aire no puedes instalar más nada. Con eso llegamos al límite, 600. En clase B, que es para la categoría en la que vamos a participar. Y luego en la parte de afinaciones o valores de tuneo o reglajes, como también se le conoce, recuerda, presión de neumáticos delanteros al 2.1 y 2.0 en la parte de atrás. En la relación de las marchas de la transmisión, copia exactamente lo que ves en pantalla. 4.65 en la transmisión final. Todo ese desarrollo ayuda a que tengamos una muy buena salida de las curvas, buen arranque también. 241.6 kilómetros en velocidad punta según la ficha técnica, pero lo que más nos interesa es la curva ascendente de aceleración que ves en el diagrama inferior. Ya sabes, copia exactamente las cifras que ves allí. En la alineación no podemos hacer nada porque no estamos usando la suspensión de carrera, sino la suspensión deportiva. En la barra de estabilizadoras, copia exactamente esa escala que ves allí, que la parte de adelante sea más rígida que la parte posterior. En los muelles tampoco los podemos tocar, en la amortiguación tampoco, en la geometría tampoco, en la aerodinámica 54 de carga aerodinámica en la trompa y 77 en el alerón trasero, ¿ok? Con eso garantizamos que el coche gire y que sea más dócil en las curvas cerradas y en los circuitos más difíciles. 48% de equilibrio de frenado y presión del 81%. Y por último, un 75% de aceleración y un 35% de desaceleración. Recuerda que este coche es tracción trasera, ¿ok? Y con eso ya tienes listo tu Toyota TRD Special Edition del 2019 para los circuitos más difíciles. No es el mejor coche en esta categoría. Poco a poco iré librando otras modificaciones para ustedes con otros coches que se van a desempeñar bastante bien, pero como entrada, y si lo tienes en el garaje, vale muchísimo la pena. Tiene un desempeño muy similar al BRZ del 2013.